Yo maté a mi hermano esa noche de noviembre. No con un cuchillo ni con veneno, sino con la verdad que él había enterrado durante años. Su rostro. Ese rostro que compartíamos en la sangre y en la mentira. Se contorsionó en una mueca de incredulidad mientras yo le susurraba al oído: papá no se suicidó. Tú lo empujaste. Y en ese instante, el mundo que él había construido sobre mi dolor se derrumbó como un castillo de naipes empapado en sangre. Pero no fue el final, fue solo el comienzo de mi venganza. Una que me consumiría tanto como a él. La lluvia azotaba las calles de Madrid como si el cielo mismo llorara por los secretos que guardábamos los hermanos Vega. Era 2018. Y yo, Elena Vega, acababa de cumplir 35 años en una ciudad que devora sueños con la misma avidez que un lobo hambriento. Mi vida, hasta entonces, había sido un tapiz tejido con hilos de lealtad familiar, ambición desmedida y un amor fraterno que rayaba en la idolatría. Javier, mi hermano mayor, era el sol alrededor del cual orbitábamos, guapo, carismático, el heredero indiscutible de la fortuna que nuestro padre, don Antonio Vega, había amasado en el mundo inmobiliario de la capital. Yo era la sombra, la que manejaba los números en la oficina, la que sonreía en las cenas de gala mientras él firmaba los contratos millonarios. Pero las sombras, como bien saben, ocultan abismos. Todo empezó con la muerte de papá. O mejor dicho, con la farsa que la rodeó. Hacía 7 años. En una noche de tormenta similar a esta, lo encontramos colgado en su estudio de la finca familiar en las afueras de Toledo. La policía lo llamó suicidio, una depresión profunda tras la quiebra de un proyecto urbanístico fallido. Javier lloró en el funeral. Un llanto teatral que conmovió a toda la prensa. Yo, en cambio, solo sentí un vacío helado en el pecho. Papá no era de los que se rinden. Era un toro en la arena, siempre cargando contra el destino. Pero acepté la versión oficial porque Javier me lo suplicó: Elena, no remuevas el pasado. Somos familia. Familia. Esa palabra que él usaba como un escudo para sus pecados. Años después, en 2015, cuando Javier se casó con Sofía, una mujer de ojos verdes y ambiciones tan afiladas como las suyas, empecé a notar las grietas. Sofía era de Barcelona, hija de un promotor inmobiliario catalán que odiaba a los madrileños con la pasión de un independentista furioso. Su boda fue un espectáculo, el Palacio Real alquilado por una fortuna. Invitados de la alta sociedad que bebían champán como si fuera agua bendita. Yo fui la dama de honor, vestida de blanco inmaculado, sonriendo mientras Javier y ella intercambiaban votos que sonaban a promesas de poder. Pero en la recepción, bajo las luces de cristal, oí un susurro: Antonio Vega no se mató. Javier lo arrinconó por ese terreno en Vallecas. Fue un comentario borracho de un socio jubilado, pero se clavó en mí como una espina. No actué entonces. Me convencí de que era chisme, envidia de los perdedores. Seguí trabajando en Vega Inmuebles, ascendiendo en silencio mientras Javier expandía el imperio: torres de lujo en Chamberí, complejos residenciales en la sierra. Ganábamos millones, pero yo veía cómo el dinero corrompía a Javier. Empezó con pequeñas traiciones, desviar fondos a cuentas offshore para protegernos de la crisis. Luego, affaires discretos con modelos que desaparecían con maletines llenos. Sofía lo sabía todo, lo veía en sus miradas cómplices, en las noches que él pasaba en la oficina. Pero ella no era una víctima, era su igual. Una serpiente que se enroscaba alrededor de su cuello, susurrándole planes para devorar a la competencia. El primer golpe real llegó en 2017. Javier me llamó a su despacho una mañana de lunes, con el sol filtrándose a través de las persianas como cuchillos de luz. Elena, tenemos un problema, dijo, su voz suave como el terciopelo que cubría los sofás de cuero.
Me mostró los balances, un agujero de 15 millones en las cuentas de un proyecto en Malasaña. Fraude interno, murmuró. Alguien nos está sangrando. Yo revisé los libros esa noche, hasta que el amanecer tiñó el cielo de gris. Y allí estaba, transferencias firmadas por Javier a una sociedad pantalla en Panamá, vinculada a Sofía. No era fraude, era robo. Mi hermano, mi sol, me había robado a mí, la sombra que sostenía su luz. La rabia me invadió como un incendio forestal en la sierra de Guadarrama. No dormí. Caminé por las calles empedradas de Malasaña, pasando por bares donde los hipsters bebían vermú y hablaban de revoluciones que nunca llegarían. Me detuve frente a un mural callejero que gritaba "No os creáis nada", y por primera vez, lloré por papá. No por su muerte, sino por la verdad que Javier había enterrado, él lo había empujado al abismo. Recordé las discusiones furiosas en la finca. Javier gritando que papá era un dinosaurio, que el futuro era suyo. Y una noche, solo una semana antes del suicidio, Javier había salido de la casa con las manos temblando, oliendo a whisky, a algo metálico, como sangre. Decidí no confrontarlo aún. La venganza. Aprendí esa noche bajo la lluvia. No es un golpe seco, es un veneno lento que corroe desde dentro. Empecé a planear. Primero, contacté a un detective privado, un tipo curtido llamado Marcos, ex policía con cicatrices en las manos y un odio visceral por los ricos. 10.000 por la verdad, gruñó en un café de Lavapiés. Le pagué con el dinero que había escondido en mi cuenta secreta, el que Javier no conocía. Marcos cavó profundo, emails borrados, testigos silenciados. Un médico forense que juró que las marcas en el cuello de papá no eran de una soga, sino de manos fuertes. Mientras tanto, mantuve la fachada. En las cenas familiares en la casa de Sofía, en ese ático minimalista con vistas a la Gran Vía, reía con ellos. Salud por los Vega, brindaba Javier, ajeno a que su copa contenía el preludio de su ruina. Sofía, con su belleza felina, me observaba a veces con sospecha, pero yo desviaba la mirada, fingiendo admiración. Tenía un aliado inesperado, mi terapeuta, la doctora Ruiz, una mujer de 50 años con ojos que veían a través de las mentiras como un bisturí. Le conté todo en sesiones semanales, no por catarsis, sino por estrategia. La ira es un arma de doble filo, Elena, me advertía. Pero yo sabía que el filo que me cortaría a mí sería el último. El plan se desplegó en capas. Primero, sabotaje financiero anónimamente. Filtré documentos a la agencia tributaria. Auditores irrumpieron en las oficinas de Vega Inmuebles como lobos en un corral. Javier sudaba en las reuniones, culpando a traidores internos. Yo lo consolaba, hermano. Saldremos de esto. Mientras, Marcos desenterró el pasado, un testigo, el jardinero de la finca, un viejo andaluz llamado Paco, que vio a Javier forcejeando con papá esa noche fatal. Lo empujó contra la pared, señora. Gritaba de deudas, de traición. Luego, el disparo. No, espera, no hubo disparo. Solo silencio después. La presión montaba. Javier empezó a beber más, sus ojos inyectados en sangre como los de un toro herido. Sofía lo manipulaba, susurrándole que yo era la débil, la que no aguantaría. Pero ella no sabía que yo había hackeado sus correos gracias a un informático freelance en el rastro y descubierto su propio affair con un banquero rival. Usé eso, anónimamente. Envié fotos a Javier. La primera grieta en su matrimonio. Él la confrontó en una cena que organicé. Un escándalo que terminó con platos rotos y Sofía huyendo a Barcelona con una maleta de joyas. Entonces vino el twist que casi me rompe. En una sesión con la doctora Ruiz. Me confesó, Javier vino a verme hace meses.
Me contó todo sobre tu padre. Mi mundo se tambaleó. Mi hermano, en su paranoia, había buscado terapia. Y en su confesión ebria, había admitido el empujón. El forcejeo que acabó en la horca improvisada. Dijo que fue un accidente, Elena. Que tu padre lo atacó primero. Pero la doctora, ética como un muro de granito, me lo reveló porque Javier planeaba una intervención para mí, reunir a la familia en acción de gracias, una tradición yanqui que Sofía había impuesto para declararme inestable, drogada con antidepresivos para silenciarme. Ya saben que estás investigando, me dijo. Quieren salvarte. O callarte. La furia me transformó. Ya no era la sombra, era la tormenta. Planeé el clímax en esa cena de acción de gracias. En su ático decorado con calabazas falsas y velas que olían a hipocresía. Invité a todos, Javier. Sofía que había vuelto arrastrada por el dinero. Tíos lejanos y hasta Paco, el jardinero, disfrazado de amigo de la familia. La mesa estaba puesta con pavo asado y vinos caros. Pero yo había envenenado el aire con la verdad. Cuando Javier alzó su copa para el brindis, reproduje la grabación, su voz, capturada por Marcos en una cita secreta con la doctora. Confesando, lo empujé. Elena lo descubrirá, pero la haré callar. El caos estalló. Javier se levantó, pálido como un fantasma, gritando, es falsa. Manipulación. Sofía chilló. Paco lloró contando lo que vio. Los tíos, esos buitres, se dividieron, unos llamaron a la policía, otros huyeron. Javier me miró, no con odio, sino con una súplica rota, hermana, perdóname. Fue por el imperio, por nosotros. Pero el perdón es para los débiles. Lo abracé, susurrándole, el imperio cae contigo. Esa noche, la policía lo arrestó por homicidio involuntario y fraude. Sofía lo abandonó con un divorcio que lo dejó en la ruina. Yo, testigo principal, vi cómo el juicio lo destrozaba, testigos, pruebas, su propia confesión grabada. Pero la venganza tiene dientes que muerden al que muerde. Meses después, en la soledad de mi apartamento en Chueca, la doctora Ruiz me diagnosticó, tienes el síndrome del impostor vengador. Elena. Has ganado, pero has perdido tu alma. Javier, en prisión en Soto del Real, me escribió cartas de arrepentimiento, pero las quemé una por una. La empresa se derrumbó, yo la vendí por migajas. Y en las noches, sueño con papá, no colgado, sino riendo, diciendo, la sangre traiciona, hija. El twist final. Descubrí que yo misma había firmado una transferencia dudosa años atrás, por lealtad ciega. La ley me alcanzó, un cargo menor de complicidad. No prisión, pero libertad con cadenas. Hoy, miro Madrid desde mi balcón, una ciudad que me devolvió el vacío. La venganza fue dulce al principio, amarga al final. Javier salió incondicional. Un hombre roto que evita mis ojos en las visitas familiares forzadas. Sofía vive en el anonimato, vendiendo pisos en un suburbio de Barcelona. Yo escribo esto no por redención, sino por advertencia, la traición siembra sombras, y las sombras devoran todo, incluido al que las proyecta. El eco de las sirenas policiales aún resonaba en mis oídos cuando me senté en la comisaría de Sol, bajo la luz cruda de los fluorescentes que hacían que mi piel pareciera papel de estraza. Era medianoche, y el detective asignado, un hombre con bigote gris y ojos cansados llamados López, me ofrecía un café solo que sabía a ceniza. Señora Vega, su hermano niega todo. Dice que la grabación es un montaje. Yo sonreí, una sonrisa que no llegaba a los ojos, y le entregué el USB con las pruebas de Marcos, facturas falsificadas, testimonios jurados, el informe forense revisado que convertía el suicidio en estrangulamiento manual. López silbó bajo. Esto va a ser un circo.
La prensa se cebará con los Vega. Y se cebó. Al amanecer, El País publicaba: El imperio inmobiliario de Madrid tiembla, suicidio o fratricidio. Mi foto, junto a la de Javier en mangas de camisa esposado, inundaba las portadas. Llamadas de periodistas me acosaban como moscas en un cadáver. Rechacé entrevistas. Pero hablé con una, Ana Torres de El Mundo. Una mujer de pelo corto y pluma afilada que olía a tabaco y determinación. Elena, ¿por qué ahora? ¿Qué te impulsó? Le dije la verdad cruda: el amor traicionado es el veneno más letal. Su artículo, La sombra que derribó al sol, me convirtió en heroína para unos, en Judas para otros. La familia se fragmentó como un jarrón de porcelana min lanzado al suelo. Mi tía Carmen, la devota que rezaba rosarios por papá, me llamó desde su villa en La Moraleja: eres una serpiente. Elena, Javier es inocente. Tú lo has destruido por envidia. Colgué sin responder, pero sus palabras me taladraron. ¿Envidia? Sí, quizás un poco. Javier siempre había sido el elegido, el que papá mimaba con viajes a Marbella y consejos susurrados en la oscuridad. Yo era la práctica, la que equilibraba libros mientras él soñaba con yates. Pero la envidia se transmutó en justicia cuando vi las lágrimas de mamá, que había muerto 2 años después del suicidio, de un corazón roto que nadie vio venir. Hijo mío, murmuraba en su lecho de muerte, aferrándome la mano. Cuida de tu hermano. Ironía cruel. Sofía, la víbora catalana, fue la primera en morder de vuelta. Desde Barcelona, demandó el divorcio express, reclamando la mitad de los activos restantes. Su abogado, un tiburón de Rambla con acento arrastrado, argumentó: mi clienta era ajena a los crímenes de su esposo. Mentira. Yo tenía los emails, planes para huir con el dinero a Andorra. En la corte, testifiqué contra ella, pintándola como cómplice. El juez, un hombre severo de Toledo con verrugas en las manos, le concedió solo una pensión miserable. La vi en la sala, sus ojos verdes ahora opacos, murmurando: te arrepentirás, Elena. La sangre Vega es veneno para ti también. Profecía que empezaba a cumplirse. Mientras el juicio avanzaba, mi vida se convirtió en un laberinto de sombras. Dejé el apartamento en Chueca por un piso modesto en Usera, barrio de inmigrantes donde nadie conocía mi apellido. Allí, entre el olor a kebabs y el bullicio de mercados asiáticos, encontré a Luis, un profesor de historia jubilado que regentaba una librería polvorienta. Él fue mi ancla, el personaje intermedio que no buscaba. La historia es venganza diferida, me dijo una tarde, mientras hojeábamos un tomo sobre la guerra civil. Los fantasmas de Franco aún rondan Madrid. Hablamos horas de traiciones familiares en la posguerra, de hermanos que se delataban por un puñado de tierras. Luis no juzgaba, escuchaba, y en sus silencios encontré consuelo. Pero la terapeuta, doctora Ruiz, me advertía: estás disociando, Elena. La venganza te ha aislado. Tenía razón. Evitaba espejos, porque en ellos veía no a la heroína, sino a una mujer con ojeras como surcos de arado. Soñaba con Javier niño, robándome dulces en la finca, riendo con esa dentadura perfecta. Despertaba sudando, con el sabor metálico de la culpa. ¿Había empujado yo a papá al borde con mis silencios? ¿Mi lealtad ciega lo había cegado a él? El juicio culminó en primavera de 2019, bajo un sol que quemaba como ironía. La sala del Palacio de Justicia en Puerta del Sol olía a madera vieja y desesperación. Javier, delgado e encorvado en el banquillo, me miró al entrar. Hermana, susurró cuando pasé cerca. No respondí. El fiscal, un joven ambicioso con corbata roja, presentó las pruebas, la grabación, el testimonio de Paco que tartamudeó pero sostuvo la mirada, los belensis falsos.
La defensa alegó accidente, estrés postraumático. Pero el jurado, 12 madrileños comunes, un mecánico, una enfermera, un oficinista, vio la verdad en los ojos de Javier, pánico puro. Veredicto, culpable de homicidio involuntario y fraude fiscal. 18 años. Cuando el martillo cayó, Sofía sollozó en la galería, pero yo solo sentí vacío. Afuera, la prensa me rodeó, satisfecha. ¿Señora Vega? La justicia no satisface, respondí. Solo equilibra la balanza. Esa noche, en la librería de Luis, bebimos vino tinto y follamos por primera vez. Un acto desesperado de conexión humana. Sus manos, callosas de años volteando páginas, me recordaron que el cuerpo aún podía sentir algo más que rabia. Pero las consecuencias se encadenaron como dominós en una pendiente. Vigue Inmuebles quebró, los acreedores se lanzaron como cuervos. Vendí la finca de Toledo por una fracción de su valor, viendo cómo la casa donde crecí se convertía en un hotel boutique para turistas. Paco, el jardinero, recibió una indemnización anónima mía. Se mudó a Sevilla con su familia, lejos de los fantasmas. Y yo, con el dinero restante, empecé una fundación para víctimas de fraudes familiares. Irónico. No, pero las noches eran mías, solitarias, plagadas de dudas. Entonces llegó la primera carta de Javier, desde la cárcel. Elena, perdóname. No fue por el dinero, fue por el miedo a fallarte como fallé a papá. Lágrimas empañaron la tinta. La quemé en el fregadero, pero las palabras se grabaron. La doctora Ruiz me presionó, lee la siguiente. La redención empieza con empatía. Empatía. Palabra de traidores. El verano de 2019 me encontró en las playas de Cádiz, huyendo del calor asfixiante de Madrid como si pudiera lavar el hedor de la traición en las olas del Atlántico. Alquilé una casita en Conil, blanca como las de los pueblos andaluces, con bugambillas trepando por las paredes y el rumor del mar como banda sonora constante. Luis me acompañó unas semanas. Su presencia un bálsamo temporal, caminatas al atardecer recogiendo conchas, cenas de gazpacho y atún enlatado, sexo lento bajo sábanas de lino que olían a sal. Aquí puedes respirar, Elena, murmuraba él, trazando mapas invisibles en mi espalda con los dedos. Pero el aire marino no borraba las cicatrices, solo las hacía doler menos. Regresé a Madrid en septiembre, recargada pero no renovada. La fundación crecía, voces silenciadas, un refugio para familias destrozadas por secretos financieros. Ayudé a una viuda de un Kenstrachter timado, a un hijo que descubrió el malversación de su padre. En sus historias veía ecos de la mía, y por primera vez, sentí propósito más allá de la venganza. Pero Javier acechaba en las sombras. Sus cartas llegaban quincenales, un torrente de arrepentimiento que me ahogaba. Recuerdo cuando te enseñé a montar en bici en la finca. Eras tan valiente, pequeña sombra. No merecías esto. Quemaba la mitad, leía la otra. Lloraba en la ducha hasta que el agua se enfriaba. Sofía reapareció como un mal presagio. Me contactó por LinkedIn. Un mensaje seco, necesito hablar. No por Javier, por nosotras. Quedamos en un café de Atocha, lugar neutral con trenes zumbando de fondo como recordatorio de skates fallidos. Ella había cambiado, el pelo teñido de rubio ceniza, arrugas prematuras alrededor de los ojos, un vestido barato que colgaba de su figura demacrada. Me lo quitaste todo, empezó, sin preámbulos. Pero tú también perdiste. Ese cargo de complicidad. Te persigue, ¿verdad? Asentí. El fiscal, en su ambición, había incluido mi nombre por esa transferencia dudosa de 2014. Un acuerdo extrajudicial, multas, probation. Mi reputación manchada para siempre. Te ofrezco un trato, dijo Sofía, bajando la voz.
Tengo pruebas de que Javier no actuó solo. Papá tenía deudas con la mafia rusa, constructores de pisos ilegales en Vallecas. Él lo encubrió. Pero tú firmaste uno de esos pagos. Mi estómago se revolvió. Mafia rusa, en Madrid, donde los oligarcas lavaban dinero en yates del Retiro. Sofía sacó un pendrive, documentos, fotos de reuniones en sótanos de lavapiés. Únete a mí. Demandémoslos juntos. Recuperamos lo nuestro. Sus ojos brillaban con esa ambición felina de antaño. Por un momento, vi la aliada, dos mujeres pisoteadas por el patriarcado Vega. Pero recordé sus emails, sus susurros a Javier. No, dije. Tu veneno es peor que el suyo. Me fui, pero el pendrive quemaba en mi bolso. Esa noche, lo revisé con Marcos, que había vuelto a mi órbita como un sabueso leal. Es real, gruñó tras horas en su garaje lleno de cables y pantallas. Javier traficaba con rusos para salvar la quiebra de 2011. Tu firma. Fue un favor inocente, pero te ata. El twist me golpeó como una ola en Conil. Mi venganza había sido parcial. No solo fratricidio, sino un nido de víboras que papá alimentó. Llamé a la doctora Ruiz. Voz temblorosa, me mintieron todos. Ella citó a Nietzsche, mirar al abismo. El abismo te mira de vuelta. Sesión de emergencia, desahogué la rabia, el miedo, la náusea de saber que mi sangre estaba más sucia de lo imaginado. Decidí profundizar. Con Marcos, infiltramos el bajo mundo, un soplo de un ex socio ruso. Vodka en un bar de Malasaña donde los tatuajes de prisiones siberianas adornaban brazos. Descubrimos que los rusos habían presionado a papá por deudas. Y Javier, en pánico, lo confrontó esa noche fatal. No accidente, defensa propia torcida en asesinato. Pero el mayor shock, Sofía estaba involucrada desde el principio. Su padre catalán había conectado a Javier con los rusos. Un puente para blanquear dinero independentista. Ella no era víctima, era la arquitecta. La confronté en su piso de Gracia. Un tugurio lejos de su gloria pasada. Mentirosa, grité, agitando el pendrive. Ella rió. Amarga, todos mentimos. Elena. Tu hermano me usó. Yo lo usé a él. Pero tú destruyes por placer. Forcejeamos, su uña rascó mi mejilla. Llamé a la policía. La arrestaron por conspiración. En la comisaría. Me miró con odio puro, la rueda gira. Te atrapará. Y lo hizo. Los rusos, alertados, mandaron emisarios, un matón con acento eslavo, en mi puerta de Usera. Señora Vega, silencio o dolor. Pagaron mi silencio con amenazas veladas, pero yo no callé. Entregué todo a López, el detective, desencadenando redadas en pisos fantasma de la capital. Luis me salvó esa temporada. No luches sola, insistió, mudándose conmigo. Juntos, navegamos la tormenta, terapia de pareja improvisada. Noches de tengos en garitos de triángulo de oro donde el bandoneón lloraba por nosotros. Pero la presión crecía. Javier, desde la cárcel, se enteró por la prensa y me escribió, Sofía. Lo sabía. Perdóname doble. El perdón se asomaba, traidor. Otoño de 2020 trajo la pandemia como un telón de hierro sobre Madrid. El confinamiento me encerró en Usera con Luis y los fantasmas. Las calles vacías reflejando el vacío en mi alma. La fundación se volvió virtual, Zooms con víctimas que compartían pantallas llenas de lágrimas pixeladas. Ayudé a una familia de Vallecas desahuciada por deudas mafiosas. Eco de mi propia ruina. Pero el virus no distinguía clases, tocó a Luis primero. Un resfriado que escaló a neumonía. Lo vi toser en nuestra cama. Sus libros de historia esparcidos como profecías fallidas. Sobreviviré. Bromeó. Pero sus ojos decían adiós.
Murió en abril, solo en el hospital IFEMA convertido en morgue gigante. Yo no pude despedirme. Las normas. El miedo. Su muerte fue el segundo asesinato de Javier. Si no hubiera desenterrado el pasado, habría tenido paz. Enterré la culpa con él en el cementerio de la Almudena, bajo un cielo plomizo que lloraba por los caídos. De vuelta, quemé sus libros uno por uno, el humo subiendo como oraciones mudas. La doctora Ruiz, por videollamada, me diagnosticó duelo complicado, la venganza amplifica la pérdida. Elena. Tomé pastillas. Dormí con su sudadera oliendo a tabaco viejo. La investigación avanzaba a trompicones. López me actualizaba, redadas en clubes de noche rusos, arrestos de peones. Pero los peces gordos nadaban libres en Moscú. Sofía, en prisión preventiva en Barcelona, cantó como un canario, delató a su padre, a Javier. Incluso insinuó que yo sabía más. El cargo de complicidad se endureció. El fiscal me citó, cooperación o juicio. Cooperé. Entregando mi propia confesión, firmé por lealtad. Ignoré señales. Pero la verdad me liberó a medias. La prensa ahora me llamaba la vengadora arrepentida. Javier solicitó visita conyugal no. Visita familiar en Soto del Real. Fui. Enmascarada. Separada por plexiglas como en una película distópica. Él parecía un espectro, barba desaliñada, ojos hundidos. Luis. Lo siento. Empezó. Lágrimas rodaron por su mejilla. Mi ego nos mató a todos. Hablamos horas de infancia en la finca. De papá contándonos cuentos de toreros. De cómo el dinero nos corrompió como veneno en el Guadalquivir. Te odio. Le dije. Pero te quiero más. Él asintió. Úsame para acabar con los rusos. Tengo nombres. Su confesión final, grabada, fue la bala de plata, rutas de lavado, cuentas en Chipre. López la usó, una operación internacional cayó en octubre, con titulares globales. Pero el clímax personal llegó en Navidad, irónicamente cerca de otra acción de gracias que nunca celebramos. Soñé con papá, hija. La venganza es un espejo roto. Te corta al recomponerte. Desperté sudando. Y supe, necesitaba confrontar el núcleo. Visité a tía Carmen en La Moraleja. Su villa ahora un mausoleo de fotos familiares retocadas. Fuera, traidora, gritó al abrir. Pero la forcé a sentarse. Mostrando cartas de Javier, ella sabía del forcejeo. Lo encubrió por la herencia. Por la familia, sollozó. La grabé. La última pieza. No la delaté. La perdoné en silencio. Un acto de misericordia que me dolió más que el odio. Sofía. Liberada bajo fianza. Me emboscó en la calle Fuencarral. Acabemos esto. Rugió. Con un cuchillo de cocina temblando en su mano. El pánico de la pandemia la había quebrado. Forcejeamos en un portal. Transeúntes gritando a lo lejos. La desarmé. Arañada pero viva. La policía la llevó de nuevo, su padre, arrestado en Barcelona. Se suicidó en su celda, eco cruel de papá. En su nota, perdón por la ambición. La rueda giraba. Y me aplastaba. El fiscal retiró cargos contra mí por colaboración ejemplar. Pero la sociedad no olvida. En la fundación Donantes Wian, financiada por Sangre Vega. Cerré. Vendí el piso. Me mudé a Toledo. A una cabaña cerca de la finca vendida. Allí, entre olivos centenarios, planté un jardín, rosas por Luis, jazmines por mamá, espinas por Javier. 2021 fue el año de los recuentos, cuando las facturas de la venganza llegaron a cobrarse con intereses. En Toledo, la cabaña se convirtió en mi eremita, paredes de adobe, un pozo que crujía como huesos viejos. Vistas a la sierra, donde papá cazaba perdices en otoños lejanos. Plantaba por las mañanas. Leía por las tardes libros de Luis rescatados de las cenizas. Y por las noches,
Escribía memorias que nunca publicaría. La doctora Ruiz venía quincenal, en coche desde Madrid. Sus sesiones al aire libre bajo un olivo testigo. «Estás sanando, Elena», decía. «Pero la cicatriz duele». Duele. Sí, un vacío donde antes latía familia. Javier obtuvo libertad condicional en junio, tras 2 años de buena conducta y delaciones que desmantelaron la red rusa. Salió cambiado, un hombre de 42 años con canas prematuras, trabajando como contable en una ONG de reinserción Ironía Suprema. Me contactó por carta, ven a verme. No como hermana, como supervivientes. Dudé semanas, pero fui a un café en Arganzuela, neutral como un campo minado. Él llegó con una carpeta, documentos de la herencia, lo poco que quedaba. Toma tu parte. No por dinero, por cierre. Hablamos crudo, de la noche fatal, de cómo el forcejeo escaló, de papá gritando traidor, antes de que la mano de Javier cerrara su garganta. Lágrimas compartidas. No perdón total, pero un armisticio. Sofía, en libertad vigilada, se mudó a Valencia, vendiendo seguros por teléfono. Me escribió una vez, somos iguales, Elena. Destruimos por amor torcido. Ignoré, pero su eco persistía. La mafia rusa, diezmada, dejó un mensaje final, un paquete anónimo en mi cabaña. Fotos de Luis y papá con balas dentro. Miedo puro me paralizó noches enteras. Pero López, ahora capitán, asignó vigilancia. Su acabó. Vigue. Has ganado la guerra. Pero la paz era ilusión. La fundación renació en pequeño, online, con donaciones anónimas quizás de Javier. Ayudé a una joven de Madrid cuya hermana la había estafado en un negocio familiar, en su historia. Vi mi reflejo. No la odies, le aconsejé. Úsalo para crecer. Palabras que me curaron a mí misma. Conocí a Marta, una voluntaria de 50, viuda de un guardia civil, con risa que rompía silencios. Cenamos en tabernas de Toledo, hablando de vinos y viudas, no de venganzas. Su tacto, suave, revivió partes de mí dormidas. El twist definitivo llegó en Navidad, 2 años después de la intervención fallida. Recibí una llamada de la doctora Ruiz, Javier está grave. Intento de suicidio en la condicional. Corrí a Madrid. El AVE un borrón de Campos Castellanos. En el hospital Gregorio Marañón. Lo encontré tubado, pálido como cera. Elena, murmuró al despertar. Hay más. Papá. No fue solo por deudas. Él me traicionó primero. Descubrí que tenía una amante, un hijo bastardo. Lo confronté por eso, no solo dinero. El mundo giró. ¿Un medio hermano? Marcos verificó, sí. Un chico de 20 en Sevilla, hijo de la ama de llaves de la finca. Papá lo mantuvo secreto. Javier lo usó como excusa para su rabia. La revelación reescribió todo. Mi venganza, construida en mentiras parciales, se volvió polvo. Visité al chico, Miguel, en un bar de Triana. Ojos como los de papá, manos callosas de mecánico. No quería nada, dijo. Solo saber. Le di la herencia restante. No por culpa, por justicia. Javier se recuperó, mudándose a una pensión en las afueras. Nos vimos una vez más, somos ruinas, hermana. Pero ruinas que se reconstruyen. Marta y yo nos mudamos juntas a la cabaña. Un amor lento como el Duero en estío. La doctora celebró, has elegido vida sobre sombra. 2025. Y Madrid me llama de vuelta como una amante celosa. La cabaña se vendió, Marta y yo nos instalamos en un piso en Lavapiés, barrio de murales y multiculturalidad que late con la energía de renacimientos. La fundación florece, oficinas en Malasaña, charlas en universidades sobre traición y resiliencia. Soy conferenciante ahora, voz ronca contando mi historia sin filtros, la venganza quema.
pero el perdón reconstruye. El público, mixto de estudiantes y profesionales, asiente, algunos con lágrimas. Javier colabora anónimamente, donando su salario de contable. Nos vemos en cumpleaños el mío, el de Miguel, cenas tensas pero tiernas, donde el vino afloja lenguas y cicatrices. Sofía reapareció en una charla, en la audiencia, demacrada pero erguida. Después, se acercó, me salvaste, Elena. En prisión. Leí tu libro, sí. Lo publiqué al final. Sombras Vega y vi mi reflejo. Estoy limpia. Terapeuta ahora. Risa compartida. Abrazo torpe. No amigas, pero supervivientes. Los rusos son historia, extradiciones, sentencias. López. Ascendido. Me invita a cervezas, fuiste el catalizador. Vigue. La doctora Ruiz se jubiló, su despedida. Un almuerzo en casa Lucio, donde comimos callos y hablamos de límites. Has cruzado el abismo y volviste, dijo. Sueños con papá ahora son suaves, él sonriendo, no colgado, diciendo bien hecho, hija. Luis visita en fantasmas amables, un susurro en el viento de la sierra. Hoy, 15 de diciembre, camino por la Gran Vía Nevada rara en Madrid, luces navideñas parpadeando como estrellas caídas. Pienso en la intervención planeada hace años, en cómo el terapeuta sabía y yo planeaba mi contraataque. La venganza fue mi tormenta, la paz, mi sol naciente. Somos humanos, rotos y remendados, traicionados y redimidos. La sangre Vega fluye aún, pero ahora limpia. O casi. Fin.